Vamos a empezar con la meditación de esta noche de vigilia para la gloria del Señor. Hemos estado hablando sobre el ensanchamiento. El tiempo del ensanchamiento llegó para nosotros, para la iglesia. Yo creo que es un tiempo que el Señor ha determinado y Dios ha mandado, es un mandamiento de Dios el ensanchar a su pueblo, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre este ensanchamiento la semana pasada, no, hace 15 días, perdón, la vigilia anterior, estuvimos hablando sobre Isaías 54 y sobre el ensanchar, eh, la forma en que debíamos ensanchar nuestra tienda, la preparación del terreno, de nuestra herencia, de lo que estamos dispuestos a pelear, cuánto tiempo estamos dispuestos a pelear. Hablamos de aquel rey, ¿verdad? Que llegó con el profeta y que le dijo que golpeara al suelo y eso determinaría la victoria de él contra los asirios, ¿verdad? Y vimos cómo este rey no golpeó lo suficiente. Y entonces vimos que no tuvo una victoria completa, pero eso nos enseña a nosotros la importancia de pelear lo que sea necesario para obtener la victoria y para ensanchar nuestra vida, ensancharnos de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a seguir con el ensanchamiento, pero el ensanchamiento, eh, hace 15 días vimos las bases de cómo ensancharnos y como quien dice los requisitos que teníamos que hacer para ensancharnos, pero el ensanchamiento continúa y se da en medio de la angustia. En el Salmo 4.1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El ensanchamiento se da en medio de la angustia. Vamos a ver que el tiempo de la angustia es un tiempo dentro del proceso de todo hijo de Dios. El tiempo de angustia a nadie le gusta, pero es un tiempo de prueba, es un tiempo de corrección. A nadie le gusta, pero es un tiempo necesario en nuestra vida. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta en medio de la angustia. Dice el Salmo 18:5, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Entonces vemos aquí claramente que en medio de la angustia, cuando nosotros clamamos a Jehová, en medio de la angustia, Él responde. Y según el Salmo 4.1 dice, responde porque Él es el Dios de nuestra justicia. El Dios de nuestra justicia que en medio de la angustia nos ensancha. En medio de la angustia nos pone en lugar espacioso. Así como el fruto del olivo, que es la oliva, ¿verdad? Es triturada para sacar aceite. Es necesario que nuestra vida sea triturada para que pueda sacar el aceite. Así como el oro también, hay muchas analogías, ¿verdad? El oro también, para que sea un oro refinado, tiene que ser metido en el fuego, ¿verdad? Así nosotros también es necesario que pasemos angustia para poder alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Para sacar el aceite en nosotros hay un diseño, ¿verdad? Dios estableció en nuestra vida un diseño precioso y Él quiere que nosotros lleguemos a ese diseño. Que entonces, y el Espíritu Santo viene a nuestra vida a hacer ese trabajo, esa obra de perfección. Dijo el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra en nosotros no se detendrá hasta terminarla. Y ese diseño que el Padre en su infinita
bondad y misericordia y presencia estableció para cada uno de nosotros, ese diseño tiene que ser evidente en nosotros, ¿verdad? Porque Él no nos va a dejar igual, Él tiene que a terminar esa obra en nosotros. Y qué bendición, porque son los procesos y es la angustia que nos lleva al ensanchamiento y quien permite que vayamos a lugares espaciosos. Vemos estos dos salmos que son la base de este estudio de hoy, de que la angustia es tan importante. El Salmo 4.1 y el Salmo 118.1 nos dice que en la angustia es necesario que venga la angustia en nuestra vida, pero en medio de la angustia, cuando el Hijo de Dios clama a Jehová, Él responde, porque Él es nuestra justicia, ¿verdad? El Señor le dijo al pueblo de Israel: los llevaré al desierto para probar lo que hay, los llevé al desierto para probar lo que había en su corazón. Dan cuenta, el pueblo de Israel fue llevado al desierto. Dios quería probar si en medio de la dificultad, si en medio del hambre, si en medio de la sed, si en medio de las enfermedades. ¿Se acuerdan cuando las serpientes las picaron? Ellos pasaron diferentes pruebas, el Señor los hizo pasar diferentes dificultades y diferente angustia para que clamaran a Él, porque él quería ver lo que había, para que se manifestara lo que había en el corazón. Y es que es muy bonito cuando nosotros estamos en el Señor y todo va bien. Qué bueno cuando todo es felicidad, cuando todo es bonanza en casa, bonanza en nuestra vida, tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos salud, tenemos alimento, no hace falta nada. Qué bonito es eso. Y qué lindo es alabar al Señor cuando todo está bien. Pero cuando viene la angustia, allí es cuando somos probados lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Vemos que el pueblo de Israel todo el tiempo se quejó y murmuró en el desierto. Y para nosotros el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros de lo que nosotros no debemos hacer. Lamentablemente el pueblo de Israel falló prácticamente todas las pruebas que el Señor les puso en el desierto, y vemos que por esa razón, por la dureza de su corazón, ellos pasaron 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero nosotros no debemos, precisamente está escrito lo que pasó con ellos, precisamente para que nosotros no repitamos esos errores, que saquemos la queja y la murmuración que tanto nos cuesta, porque la queja y la murmuración hace que nuestro corazón salga desaprobado delante de Dios. Es tremendo, pero tenemos que aprender. De eso se trata, de entender que la angustia o los procesos, las pruebas, las dificultades, no es para que nosotros le atribuyamos al Señor un despropósito. Todo lo contrario, sino que digamos: Señor, si tú permitiste esto en mi vida, es porque tú estás tratando algo, tú estás queriéndome enseñar algo, o tú estás queriendo corregir algo en mi vida, o tú me quieres dar bendición, o como dice el Salmo, tú me quieres ensanchar. Y no puede haber ensanchamiento si no hay angustia. Es tremendo. Todo mundo muy bonito, como hablábamos en el Isaías 54, que el Señor dice que nos ensanchemos y todos queremos ensancharnos, y nos dice cómo tenemos que ensancharnos, que no seamos escasos, que le pidamos al Señor la fuerza, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que extendamos nuestras estacas, y todos dicen: amén, voy a hacer esto, yo voy a ensanchar mi tienda, las cortinas de mi habitación, las extenderé a la derecha, a la izquierda, y Dios va a estar conmigo. Y de verdad que ese texto de Isaías nos anima y nos levanta y dice: sí, yo quiero ser ensanchada, Señor, aquí estoy, ensancha mi vida. Y le decimos al Señor esto. Pero quiero ponerles otra cara del ensanchamiento, porque es importante que veamos
el ensanchamiento de diferentes puntos de vista, así como hay una intención de parte de Dios, un deseo ardiente de parte de Dios de ensancharnos, de llevarnos a alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. También la angustia es parte de ese ensanchamiento. Antes de que venga el ensanchamiento, antes de que veamos la justicia de Dios en nuestra vida, hay que ver injusticia, hay que ver angustia, como les dije, así como la oliva es triturada para sacar aceite, como el oro es metido en el fuego para ser refinado, como la plata también es purificada y es sacada la escoria para que la plata sea pura. También nosotros, así como el pueblo de Israel fue al desierto, vemos también aquellos jóvenes en Babilonia que fueron metidos al horno de fuego, pero allí vimos, ¿verdad? O vemos allí en el libro de Daniel cómo estos tres jóvenes, ¿verdad? Es una actitud. Vamos a ir viendo diferentes actitudes. Se dan cuenta, el pueblo de Israel en el desierto, la actitud fue desaprobada, ¿verdad? Fue desaprobada y Dios los condenó a todos los quejosos y los murmuradores quedaron en el desierto, tendidos en el desierto, muertos. Dice la palabra que solo los niños y menores, los jóvenes menores de 20 años que salieron de Egipto y juntamente con Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Todos los murmuradores y todos los que se quejaban, los que tenían duro el corazón, quedaron tendidos en el desierto. Entonces, este ejemplo es tremendo porque nos dice cuál no debe ser nuestra actitud en la angustia. Pero vemos otra cara, los jóvenes en el horno de fuego, la actitud de ellos cuando fueron presionados por el rey Nabucodonosor para que adoraran la estatua. Ellos no dijeron, bueno, no nos queda de otro, estamos estamos en un país extranjero, aquí nosotros no mandamos, estamos prácticamente exiliados bajo las órdenes de un rey inicuo, pues si él nos manda a adorar, no nos queda de otra. No. Estos jóvenes presentaron una postura diferente que tenemos que aprender nosotros. Estos jóvenes le dijeron, Rey Nabucodonosor, tenemos que decir algo. Nosotros no nos vamos a postrar ante tu estatua. No importa que tú nos metas al horno de fuego. ¿Sabes por qué? Porque al Dios que yo sirvo, al Dios que nosotros servimos, dijeron ellos, nos puede librar de ese horno de fuego. Estamos seguros de esto. Y aún así, Él no nos librara y Él quisiera que nosotros muriéramos ahí, lo vamos a hacer con gusto. ¿Por qué? Porque no nos rendiremos ni nos postraremos ante tu estatua, porque Él es nuestro Dios y no le fallaremos a nuestro Dios. Miren qué contraste, ¿verdad? El pueblo de Israel en el desierto y a Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia frente a una angustia, frente a una prueba tremenda, una tentación tremenda. Ellos no claudicaron y vemos allí cómo una parrucía del ángel de Jehová allí en el horno de fuego apareció. La parrucía de Jesucristo apareció ahí en el horno de fuego juntamente con estos tres jóvenes. Y eso es lo que vamos a ver. Ese es el ensanchamiento que Dios quiere traer. La vida de Cristo a nosotros. Ese es el ensanchamiento, la manifestación gloriosa del propósito de Dios en nuestra vida, cuando pasamos aprobado el tiempo de la angustia, porque el tiempo de angustia tenemos que salir aprobados. Recordemos lo que dice Isaías, que si nosotros, te estoy parafraseando, dice que si nosotros cuando estamos en prueba le atribuimos despropósito a Dios, ¿sabe qué pasa? Se va de nosotros la misericordia. La misericordia de Dios es quitada de nuestra vida cuando nosotros le atribuimos despropósito a Dios. Así como el pueblo de Israel en el desierto, ellos le atribuyeron despropósito a Dios. Cada vez elevaban su voz contra Moisés, contra Aarón y contra Dios mismo y fueron desaprobados por Dios. Mientras que los jóvenes en el horno de fuego, ellos fueron aprobados.
siervos. Vemos entonces cómo la misericordia de Dios estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego y fueron rescatados del fuego, pero no estuvo con el pueblo de Israel porque todos estos hombres murieron en el desierto. Ahora nosotros tenemos que pesar cuál va a ser nuestra actitud en la angustia. ¿Vamos a gozar de la misericordia y vamos a ser librados del fuego o vamos a quedar tirados en el desierto o en la angustia? En lugar de acercarnos a Dios, nos vamos a alejar de Él. Entonces, es nuestra decisión. Por eso Dios nos ha dado un libre albedrío. Nosotros decidimos cuál debe ser nuestra actitud. Y este estudio nos como que nos alerta o nos recuerda, mejor dicho, cuál debe ser nuestra actitud si nosotros queremos ser ensanchados. Recordemos, toda la bendición de Dios, si nos vamos a Deuteronomio 28, nos vamos a dar cuenta que toda la bendición de Dios tiene una condición y es la obediencia. Esta es la condición que Dios demanda de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud delante de sus mandamientos, delante de la voluntad que Él determina para nosotros, de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo a nuestra actitud? Así va a ser nuestro ensanchamiento, porque es bonito decirle al Señor, yo quiero ser ensanchada, pero hoy, por favor, que sea directamente, yo me quiero saltar ese curso de la angustia y quiero pasar directamente al ensanchamiento. Déjeme decirle que no es posible. Con el Señor no hay trampas. Si no pasa el escalón de la angustia, no puede pasar al escalón del ensanchamiento. Entonces, lindo el estudio del ensanchamiento. Yo quiero ser ensanchado y proclamamos la palabra, pero cuando ya viene la angustia, como que y esto pensamos muchas veces que la angustia no es parte del ensanchamiento, pero sí lo es. Es una condición, es como una plataforma que nos direcciona o que nos impulsa al ensanchamiento, al propósito de Dios para nosotros. Es la plataforma que nos va a lanzar allá. Entonces, tenemos que ver esto, cómo Dios se manifiesta. Y lo lindo de todo esto es que Dios responde en medio de la angustia. Cuando Dios responde, cuando nosotros clamamos al Señor, entonces Él responde. Deuteronomio 4, 29 al 31 dice, mas si desde allí, ¿de dónde? Desde la angustia, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Miren qué linda promesa de Deuteronomio. Esta noche vamos a hablar específicamente de cómo Dios responde en medio de la angustia. ¿Qué es lo que Dios espera de usted y de mí en medio de la angustia? Si queremos verdaderamente ser ensanchados, si queremos la bendición de Dios, recordemos, el ensanchamiento incluye muchas áreas. El ensanchamiento es la bendición de Dios completa en nuestra familia, para nosotros, para nuestros hijos. Hay una bendición espiritual maravillosa para todos nosotros, la bendición, una relación más cerca de Dios. La bendición de Dios incluye empoderamiento, incluye dones, incluye sanidad, incluye poder de Dios, incluye trabajo, incluye provisión económica, incluye muchas áreas de nuestra vida. Yo sé que usted y yo queremos tener ese ensanchamiento, queremos tener paz, ¿verdad? Queremos tener la bendición de Dios, queremos que la mano de Dios vaya delante de nosotros y que Él abra puerta delante de nosotros, queremos ver cómo los cielos se abren delante de nosotros. Todos queremos la bendición, pero recordemos, hay que pasar un tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia es un tiempo de prueba, es un tiempo de injusticia, es un tiempo de muchas cosas que no son agradables para nosotros, pero son necesarias. Pues dice Deuteronomio 4, 29, 31, mas si desde allí, del tiempo de la angustia, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, o sea, situaciones adversas a causa muchas veces del pecado,
y te alcanzaren estas cosas, dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Es una bendición maravillosa donde vemos que Él se va a dejar encontrar de los que le busquen de todo corazón. Él va a escuchar cuando clamemos en medio de la angustia, cuando nos volvamos a Él de todo corazón. Él va a estar allí con nosotros y nos va a defender. No va a permitir que seamos destruidos, no va a permitir que el fuego nos destruya. Él no va a permitir que nos quedemos en medio del fuego. Él nos va a sacar de allí al otro lado. ¿Qué dice Isaías? Si pasares por el fuego no te quemarás, y si pasares por las aguas no te ahogarás, ¿verdad? Ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Él nos rescatará. Y miren, Jacob lo sabía. En Génesis 35:3, él dijo, cuando le dijo a su familia, vayamos a Betel, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob sabía que Dios respondía en medio de la angustia. Y qué lindo es tener esta certeza, que como dice el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Es una belleza saber que somos hijos de Dios, y esa parte parte de la identidad que Dios nos ha dado es saber que Dios responde en medio de la angustia, que no importa lo que usted esté pasando, no importa la adversidad, no importa la tempestad, Él está allí. Recuerda a los discípulos cuando estaban en medio de aquella tempestad. ¿Quién llegó caminando sobre las aguas? Jesucristo. Él llegó caminando sobre las aguas. Él se presenta allí, se presentó al horno de fuego, allí con aquellos 3 jóvenes fieles. Y también se presentó en medio de la tormenta cuando los discípulos estaban atemorizados. Él llegó allí porque los vientos eran contrarios. Cuando el enemigo se levante como una tormenta, cuando el enemigo, los espíritus inmundos, los vientos se levanten en contra de su familia, en contra de su propia vida, en contra ¿cómo se llama? De todo lo que usted le rodea allí el Señor se va a manifestar si tan solo clamamos al Señor. Allí tenemos la certeza que Él se va a presentar. Porque Jacob lo dice, Él me responde. Cuando en el día de mi angustia Él me respondió. Yo estoy segura de eso. Eso me da identidad. Jacob sabía que el Dios de sus padres, el Dios que ahora era su Dios, ya no era solamente el Dios de Abraham, de Isaac, ahora también era su Dios. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en angustia, en el día de su angustia, Dios le respondió. Y no solamente le respondió en el día de la angustia, sino que estuvo con él, dice. Conmigo, dice, en el camino que he andado. Su presencia lo acompañó en todo el tiempo. Jacob lo sabía y por eso él levantaba altar a Jehová, adoración al Dios que le respondió en medio de la angustia. Qué lindo es tener siempre adoración en nuestra vida, que nunca dejemos de adorar a Dios, al Dios que yo sé que no solamente puede que ahorita esté pasando angustia, pero en otras ocasiones también que ha pasado angustia, Dios le ha respondido. Yo sé que usted y yo tenemos testimonio de que Dios ha respondido en medio de la angustia, y entonces nos debe dar la certeza y la identidad como hijas de Dios, que no solo nos responde, sino que nos acompaña a cada paso en el camino donde nosotros andemos. David también dice en 2 de Samuel 22:7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Este salmo fue escrito por David
cuando dice que Saúl andaba persiguiendo su vida. Y entonces dice él que en mi angustia clamé a Jehová, clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Esa es una certeza que tenemos que tener, que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos, de aquellos que le buscan, de aquellos que le aman. Tenemos que aprender que la angustia nos van ¿cómo se llama? A direccionar directamente al ensanchamiento. Por eso tenemos que aprender a bendecir el tiempo de la prueba, el tiempo de la angustia. Y hoy quiero que veamos la vida de José. José es un hombre maravilloso y un ejemplo a seguir, un hombre que pasó muchas angustias. Él pasó primero injusticia, pasó traiciones, fue tratado injustamente por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos, padeció tentación y vamos a ir viendo poquito a poco. Fue este hombre precioso que es un ejemplo para nosotros. Dios lo proyectó al propósito que Dios tenía para él, para su vida. Lo proyectó y lo llevó de propósito en propósito, de escalón en escalón. Como hablábamos la vez pasada, la prueba, la angustia no es tu meta. Es el camino, es el proceso. La prueba no es para que te quedes ahí, es parte del camino, pero no es tu final. No es el propósito que Dios tiene para ti. El propósito de Dios es ensancharte, es bendecirte, ¿verdad? Entonces tenemos que ir como José. ¿Se dan cuenta? José no solamente pasó una prueba, él pasó varias pruebas. Y así como José pasó todas estas pruebas, creo que son ejemplos que nosotros también vamos a pasar estas pruebas. Él fue de escalón a escalón, pasó a un propósito a otro. Miren, cuando él vivía, era joven y tenía 17 años, él estaba con su padre y era odiado por sus hermanos. Pero el final de José no era allí. No era el ser odiado por sus hermanos, el ser victimizado, el quedarse allí, solamente soñar y que los sueños de él no se cumplieran. Allí era parte del camino, pero no era su final y no era su meta. Allí cuando José sufría injusticia de sus hermanos, era lastimado en su corazón por sus hermanos, por los sueños que él tenía, era envidiado por sus hermanos. José sabía en su corazón que los sueños que Dios le había dado eran sueños reales y que él iba a cumplir esos sueños en su vida. Él los atesoraba, aún su padre atesoraba estos sueños en el corazón. Fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas por envidia. Miren esto, no solamente sufrió mucha injusticia, mucho maltrato de sus hermanos, sino que encima fue vendido. Él fue traicionado por sus hermanos, fue vendido a los ismaelitas. Ellos ganaron dinero, 20 monedas de plata fue vendido a los ismaelitas. Este hombre de Dios no solamente fue vendido una vez, fue vendido 2 veces. Miren qué tremendo esto. Fue vendido 2 veces. Como esclavo. Fue vendido a Potifar como un esclavo ya puesto en Egipto por los ismaelitas. Y estando con Potifar vemos algo maravilloso de este hombre. La actitud de José en medio de cada una de estas pruebas fue trascendental para que él obtuviera la gracia de Dios. Y como leíamos al principio, que dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa del amo de egipcio, dice, de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El hecho que usted y yo estemos pasando pruebas no significa que Dios no está con nosotros. Por eso es la importancia que nosotros no le atribuyamos despropósito a Dios. José sabía que Dios estaba con él y no solamente José, Potifar, el hombre que lo tenía en su casa, el hombre que lo rodeaba, él
se dio cuenta que José gozaba del favor de Dios, que Dios estaba con él y vio su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En medio de la angustia, en medio del proceso, ¿será que es posible prosperar? Sí, allí hay un propósito. Por eso es que nosotros tenemos que bendecir a Dios allí en el propósito. Allí somos bendecidos por Dios. Por eso a veces queremos nosotros pasar el propósito rápido. Pero si cuando no ha cumplido el propósito de Dios para nosotros, lo que Dios quiere enseñarnos, el Señor aún no nos saca. Y a veces nos desesperamos por salir de la prueba. Nos desesperamos y a veces entramos en tal angustia, en tal desesperación que viene Dios y nos quita un poquito para que respiremos. Y a veces, ¿cómo es posible que no alcancemos el propósito de Dios? Porque nos desesperamos estando allí. Cuando tenemos que esperar en el Señor. Miren, este hombre fue prosperado y Dios estaba con él. Y los que estaban alrededor podían ver la gracia de Dios sobre José. Y José no se quejaba, porque sabía que Dios le había dado sueños y que los sueños que Dios le había dado eran de Dios y que se iban a cumplir en su vida. José sabía que no era su final estar en la casa de Potifar. Él sabía que iba a salir de allí. Tal vez no sabía cómo, pero sabía que sí iba a salir. Yo te digo hoy, lo que estés pasando no es tu final. Confía en Dios, es parte del proceso, pero no es tu final. Quédate un rato ahí, quédate ahí hasta que Dios te saque, porque ahí te está puliendo el Señor. Y no solamente Dios te está puliendo allí, sino que vas a ver la mano de Dios, que es como te prospera allí. Dice, la mano de José era prosperada. Todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba en medio de la esclavitud. En medio, ¿usted cree que la vida de un esclavo era fácil? José sufrió como esclavo, sufrió humillaciones, sufrió castigos porque los esclavos eran marcados, sufrían latigazos, los esclavos eran maltratados de una manera terrible. Pero cuando empezaron a ver que todo lo que José tocaba era prosperado, allí la mano de Dios estuvo con él. Podemos pasar el desierto viendo la mano de Dios. El pueblo de Israel vio la mano de Dios en el desierto, mas sin embargo su corazón se endureció y no quiso ser agradecido con Dios por lo que Dios le estaba dando en medio del desierto. Tenemos que tomar tiempo en medio de la angustia y examinar nuestra vida, examinar el proceso, examinar esa angustia y ver cómo Dios se manifiesta en medio de la angustia. A veces nos fatigamos tanto por la angustia que nuestros ojos se ciegan para ver el favor de Dios sobre nosotros. Cómo la gracia de Dios está con nosotros. Y nos desesperamos en lugar de sentarnos a ver cómo Dios nos prospera. Y cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de prosperidad espiritual. Dios ahí nos está trabajando, está limpiando nuestra vida. Eso es ser prosperado. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que trate nuestra alma en medio de la angustia. Aquí estoy, Señor, límpiame. En la angustia salen aquellas cosas. Dice que cuando la plata es refinada, cuando la plata es tratada, saca la escoria. ¿Verdad? Se evidencia la escoria. Y ahí en la angustia es que se evidencia la escoria. Por eso tenemos que tomar ese tiempo para decirle al Señor, mírame, Señor. Examíname, como dijo el salmista, examíname. Necesito ser limpiada, porque este proceso yo no lo voy a pasar en vano. Este proceso, esta angustia, es para que yo sea limpiada. Es para que se evidencie lo que hay en mi corazón para cambio. Hay que permitirle al Señor ese cambio. ¿Verdad? Dice, y halló gracia José en sus ojos
y le servía, dice, y él hizo, ¿quién? Potifar, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José, en medio de esta angustia, en medio de este proceso, pasó de esclavo a ser mayordomo. En medio de la angustia, Dios nos va a sacar de una condición de miseria y nos va a pasar, nos va a dar un puesto de autoridad en medio del proceso. Pero todo depende de cuál es nuestra actitud en medio del proceso. Ahí está el ensanchamiento. Miren cómo José fue ensanchado en este proceso. Pregunta, ¿era el ensanchamiento determinado completo para José? No. El ensanchamiento total de José era llegar a ser el segundo de Egipto. Pero aquí tuvo un pequeño ensanchamiento. Pasó de esclavo a mayordomo, a tener autoridad, a tener poder. Dice, entregó en su poder todo lo que tenía. José tuvo la autoridad de la casa de Potifar. Pero también cuando él tuvo ese ensanchamiento, ok, dijo el Señor, pasemos a otro nivel. Ya pasaste el primer nivel, ya íbamos dos, ¿verdad? Pasó de la injusticia a esclavo, de esclavo a mayordomo. Ahora le dice el Señor, yo quiero darte más. Yo quiero llevarte a tu final. Así es que prepárate porque viene algo más. ¿Qué vino para José ahí? Vino la tentación. Fue tentado en su cuerpo. Dice que en la casa de Potifar pasó a la cárcel. ¿Por qué? Sufrió acoso sexual y fue acusado injustamente por la mujer de Potifar. Y tremendo porque después de estar en una posición de mayordomo, pareciera que José había tenido un retroceso. Muchas veces en tu vida o en mi vida vamos a ver situaciones que parece que son retrocesos, pero no lo son. Si nuestro corazón sigue siendo recto delante de Dios, parece retroceso, pero no lo es. El Señor lo estaba llevando a otro escalón. Era necesario que José pasara a otro escalón porque ya había pasado una prueba, pero viene el Señor y permite esta tentación en José, esta acusación, esta injusticia en la vida de José. Y él es pasado de la casa de Potifar, de ser el mayordomo de la casa de Potifar, pasa a la cárcel. ¿Se imagina el corazón? Pongámonos un momento en la posición de José. José estaba en el mayordomo, tenía privilegios en la casa de Potifar, ya no era un esclavo. Pero allí es cuando el enemigo va a venir a nuestra vida. Tal vez usted ya tuvo un respiro y dice, wow, Señor, me sacaste de allá y ahora me pusiste en otra posición. Gloria a Dios. Y a veces nos descuidamos. Cuando todo está bien en nuestra vida, tenemos que tener cuidado porque a veces hay cosas buenas que vienen a nuestra vida y como que nos relajamos. Y escuche, la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Cuidado con descuidarnos, solo porque el Señor nos dio un poco de tregua y es parte del camino, no crea que era su final. Dios no quería que José se quedara como mayordomo en la casa de Potifar, Él quería darle algo más. ¿Sabe que muchas veces nosotros o el Hijo de Dios se conforma con poco? Y Dios quiere darnos mucho más. A veces, como aquella mujer, la sirofenicia, ella quería al menos las migajas que caían de la mesa. Pero el Señor no quiere que nosotros nos conformemos con las migajas que caen de la mesa. ¿Por qué? Porque nos ha dado una identidad de hijo. Y el hijo tiene el derecho de sentarse a la mesa y disfrutar de lo mejor del Padre. De lo mejor, porque es hijo. Dios no quería que José se quedara de mayordomo. Esa fue una pequeña victoria. Eso fue una pequeña bendición, mas no era la bendición completa. Entonces José vuelve a entrar en angustia y pasó a la cárcel. Imagínense el corazón de José.
Dios, mi Dios, ¿qué pasa? Dios de mi padre, Dios de mis padres, Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora vuelvo a caer en la cárcel otra vez? Pero el corazón de José se mantenía fiel, se mantenía puro. Y dice que lo tomó su amo y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y sigue esa mano poderosa de Dios estando con José. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros. Pasemos de prueba en prueba. La mano de Dios siempre va a estar con nosotros. Jehová estaba con José. Tengas por seguro que Dios está con usted. No importa dónde esté, no importa la angustia que esté pasando, Dios está allí porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él estará con nosotros cuando pasemos el valle de sombra y de muerte. Y mire, y le extendió su misericordia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios le extendió su misericordia a José? Porque Él no le atribuyó al Señor despropósito. Allí se extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y no necesitaba el jefe de la cárcel, dice, atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Otra vez, gente que rodeaban a José se dieron cuenta del favor de Dios. Tiene que haber un testimonio de que Dios está con nosotros. A pesar de que el punto donde usted está en su vida no es el punto que Dios quiere, al que Dios quiere llevarlo, no es su final, es parte del proceso. Dios quiere llevarnos a algo más grande. No nos conformemos con poco. Porque Dios no es un Dios escaso. ¿Qué dice Isaías? No seas escaso, no te conformes con una pequeña victoria. Sigue adelante y no le busques despropósito a Dios porque Dios está contigo. Dios quiere ensancharte, pero quiere darte la victoria completa. No te conformes con una pequeña victoria, con ganar una pequeña batalla. Él quiere darte la guerra completa a tu favor porque Él ya la ganó. Ya ganó Él esa batalla y por eso quiere darte esa victoria. Amén. Y entonces dice que en la cárcel, allí Dios quería llevarlo al nivel de desarrollar en él los dones que lo iban a catapultar al ensanchamiento completo. Era necesario que José pasara por la cárcel para que Dios manifestara allí los dones que Dios le había dado. En la cárcel se manifiesta un don de Dios y una esperanza se abre, ¿verdad? Vemos allí cómo Dios abre para José y desarrolla el don de la interpretación de sueños. Y viene allí, él interpreta los sueños del copero y del panadero del rey. Y vemos cómo los sueños son cumplidos al pie de la letra porque Dios le desarrolló los dones allí. Hay tiempos de procesos donde Dios va a permitir que nosotros pasemos. Es porque ese tiempo es un tiempo para que te direcciones por el Espíritu Santo, para que seas empoderado por Dios, para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Tú pensarás nosotros pensaremos que tal vez entramos en un tiempo de cárcel. Dios mío, yo siento que de aquí no salgo. Pero yo ya había pasado algo, pero ahora entro a una cárcel. ¿Qué está pasando, Dios mío? El Señor dice, no te preocupes, yo estoy contigo. La palabra que Dorita nos daba hoy, yo estoy contigo. Daré hombres por ti, daré naciones por tu vida. Yo estoy contigo. No te preocupes si estás en una cárcel. No te preocupes, Dios te va a sacar de allí. Pero mientras tanto estés allí, alaba a Dios, adora a Dios, busca de Dios, busca su presencia. Déjate direccionar por el Espíritu Santo. Deja que Dios desarrolle los dones que quiere para ti. Búscalo. Es tiempo para meterte en la presencia de Dios. Es tiempo de pedir el poder de Dios. Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando venga sobre vosotros
nosotros el Espíritu Santo. Busca la dirección del Espíritu, busca la bendición de Dios, busca y anhela los mejores dones. No importa la situación que esté pasando allí, parecerá una cárcel, parecerá que no sientes que avanzas, porque alguien que esté en una cárcel no puede salir de ahí, no puede avanzar. Tal vez tú sientas que no avanzas, sientes que no estás, que te sientes estancado. Dios mío, yo siento que no avanzo, ¿qué está pasando? Tranquilo, tranquila. Ocupa ese tiempo para desarrollar los dones. Busca a Dios, busca la guianza del Espíritu, métete en la presencia de Dios para que el Espíritu desarrolle los dones que tiene para ti. Porque la esperanza se abre. Y miren, cuando Dios permite que José interprete los sueños del panadero y del copero, dice que se abrió una esperanza para José, porque el copero le dice, José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando haya salido de la cárcel. Pero José vio una esperanza que se abría, pero sufrió una desilusión. José fue olvidado por aquel copero. Dice que el copero se fue muy, muy gozoso y el copero se olvidó de José. Y José, esa esperanza que había visto allí, pareciera que se había estancado, ¿verdad? Pareciera que esa promesa que le había hecho el copero se había estancado, se había olvidado. Muchas veces cuando estamos en estas cárceles, nos parece que el propósito de Dios, que las promesas de Dios no las vemos por ningún lado. ¿Dónde está la promesa? No la veo, Señor. Espera, porque todo en el tiempo de Dios las cosas son perfectas. Dice la palabra de Dios que pasaron 2 años, 2 años, para que el copero se acordara de José. Aconteció que pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño, dice Génesis 41, 2 años. ¿Se imaginan eso? José diría, ¿y para qué me sirvieron mis dones? Señor, vi una pequeña esperanza, pero se volvió a cerrar. Parecía que abría una puerta, pero se volvió a cerrar. Dios mío, ¿qué hago aquí en esta cárcel? Sácame de aquí. Le aseguro que José clamaba al Señor en medio de la cárcel. Pero el Señor le decía, ánimo José, falta poco, mantente firme, falta poco. Los dones que te di no son en vano, falta poco. Sigue usando tus dones, porque ya vendrá el tiempo donde te voy a direccionar de tal manera para que uses el don que Dios ha puesto en tu vida. Ama el don, ama los dones que Dios ha puesto en tu vida. No los rechaces, los dones son irrevocables. Cultívalos, desarróllalos en la presencia de Dios mientras bien llega el tiempo de que salgas de la cárcel. Viene el tiempo que vas a salir de esta cárcel. Entonces el estancamiento terminará. Pero eso va a ser como vas a ser lanzado como una flecha hacia el destino que Dios tiene para ti, hacia el diseño que Dios estableció para ti. Déjate formar como una flecha en la aljaba de Dios. Esa cárcel parece una cárcel, pero es un tiempo para buscar de Dios, es un tiempo para buscar la presencia de Dios. Y en el tiempo de Dios, el olvido terminó. El olvido del copero terminó. Y cuando llegó el tiempo, el copero se acordó. Entonces dice el jefe de los coperos, habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Era el tiempo que Dios había destinado para José. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Cuando llegue tu tiempo, cuando llegue el tiempo de Dios a tu vida, esa salida de la cárcel va a ser pronta. Apresuradamente sacaron a José de la cárcel y lo afeitaron y lo mudaron de sus vestidos y vino a Faraón.
Cuando llega el tiempo de Dios para tu vida, eres sacado rápidamente. Te vas a asustar cuánto tiempo pasé en la cárcel y no miraba una salida, y de un momento para otro Dios te sacó de la cárcel que estabas. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto, no antes, no después. Y ese es el tiempo correcto. Ese es el tiempo para que seas llevado a otra dimensión. Eres afeitado, dice, mudado tus vestidos de miseria, tus vestidos de llanto, tus vestidos de lloro, de sufrimiento se acaban y sos vestidos, vas a ser vestidos de la justicia de Dios para venir ante el rey. En este punto, en este contexto fue a Faraón que fue llevado José. Y después de ser un reo, ¿verdad? Pasó de la cárcel al palacio de Faraón. Pasó a ser el segundo hombre de Egipto. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así además dijo Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y le dio lo mejor de Egipto, le dio un anillo, le dio una esposa. José empezó a obtener el ensanchamiento que él estaba tanto esperando. Vio sus sueños realizados en su vida, esos sueños que había pasado 13 años, que él había pasado en proceso. A veces los tiempos que para usted o para mí serán diferentes. Para José fueron 13 años, para otros son 20, para otros son 30, para otros son 5. Pero es en el tiempo de Dios que las cosas son perfectas. José obtuvo el ensanchamiento de su vida después de pasar de la injusticia y del maltrato a ser esclavo, de esclavo mayordomo, de mayordomo a ser un reo de cárcel, de la cárcel pasó al olvido porque estuvo olvidado, y del olvido pasó a ser el segundo de Egipto. ¿Por qué? Porque él fue fiel en medio de la angustia. Él sabía que la angustia no era su final, era su proceso, era su camino. Por eso, y él aprendió que Dios estaba con él y por eso no se quejó. Aprender a disfrutar la angustia, el proceso. Yo sé que es muy difícil, es fácil decirlo. Pero si nos tomamos de la mano de Dios y no permitimos que la angustia, que la amargura en medio de la angustia se apodere de nosotros, la queja y la murmuración, vamos a ser catapultados. La angustia nos lleva al ensanchamiento que tanto esperamos. Job fue otro hombre, y la verdad que se me pasó el tiempo, pero hay mucho que hablar de esto. Fue otro hombre que en la angustia vio el ensanchamiento de Dios. Toda angustia es parte del proceso y es necesaria para capacitarnos para nuestro propósito que tenemos en Dios. Esa capacitación consta de corrección, consta de trato de Dios, consta de limpieza, consta de sabiduría, de adquirir conocimiento, toda la capacitación necesaria para que seamos llevados al propósito de Dios para nosotros. La justicia de Dios es su respuesta para ensancharnos. Vemos la vida de José, cómo la justicia de Dios fue manifestada en la vida de José para llevarlo a ese ensanchamiento. Pero creo que lo vamos a dejar aquí. La otra vigilia vamos a hablar de la respuesta de Dios, que es la justicia, y cómo se manifiesta la justicia de Dios. Hoy vimos parte en José, cómo la justicia de Dios se manifestó en la casa de Potifar, vimos cómo la justicia de Dios se manifestó aún en medio de la cárcel, y cómo la justicia de Dios completa se manifestó en
el palacio frente a Faraón para que el ensanchamiento de José fuera completo hasta que se cumpliera completamente cuando José prepara el terreno en Egipto para guardar la vida del pueblo de Israel. Ese era el propósito completo de Dios, que José se convirtiera en el Salvador del pueblo de Israel. ¿Verdad? Vimos entonces cómo Dios completó ese ensanchamiento en José. Así es que la angustia, la prueba, las pruebas, las tentaciones también son pruebas. Las traiciones también son pruebas. Los resbalones, pueden haber resbalones, también es parte de la angustia que el Señor nos levanta, que el Señor permite en nosotros, ¿verdad? Las injusticias, cuántas injusticias no padecemos en la vida. Pero allí está el Señor. Es tiempo de ver la justicia de Dios en nosotros. La respuesta de Dios para ensancharnos es su justicia. Así es que yo esta noche le animo, mi hermana, y a los que escuchen este video, los animo. La angustia es el proceso para el ensanchamiento, es el camino hacia el ensanchamiento. Así es que no busquemos atajos. Con el Señor no se valen los atajos, porque a nadie se le da una herencia si no ha crecido y alcanzado la estatura. El niño dice, aunque es heredero de todo, no se le puede dar la herencia hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta que llegue a la madurez. Nunca Dios nos va a dar la bendición completa ni el ensanchamiento que Él quiere para nosotros si antes no pasamos la angustia, si antes no pasamos el camino que Él ha determinado para nosotros para llegar a la bendición y a la herencia, que es el ensanchamiento que Dios quiere para usted y para mí. Así es que en medio de la angustia, disfrutemos el camino. Porque Dios, al igual que estuvo con José, también está con nosotros. En medio de la angustia, vamos a ver, en medio del horno, así como aquellos 3 jóvenes vieron al ángel de Jehová con ellos, así como los discípulos en medio de la tormenta vieron a Jesús caminar y llegar a ellos. Así también nosotros, en medio de la angustia, gocémonos y alegrémonos y disfrutemos de la presencia de Dios, de las victorias que vamos a ir alcanzando en nuestra vida, ese ensanchamiento progresivo en nosotros hasta alcanzar el ensanchamiento completo que Dios quiere para nosotros. Pero agradezcamos al Señor cada paso que demos, cada tropiezo, cada dolor, cada herida. Wow, de verdad es fácil hablarlo, mas no vivirlo, pero no estamos solos. En este proceso no estamos solos. Dice la palabra de Dios que fiel es Dios, no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. El Señor no va a permitir un proceso en su vida, una angustia que usted no pueda soportar. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad, de acuerdo al propósito o al proceso que Dios permite en nosotros. Él nos ha capacitado con todo lo necesario para salir en victoria de esta angustia y catapultarnos o lanzarnos al ensanchamiento que Dios tiene para usted y para mí. Ánimo en esta noche, en esta madrugada, yo les digo ánimo, la mano del Señor estará con nosotros y Él se quiere manifestar, Él quiere llegar allí en medio de la tormenta, Él quiere llevarle reposo. En medio de la esclavitud, Él quiere darle autoridad. En medio de la cárcel, Él quiere desarrollar tus dones. Así es que a buscar la presencia de Dios. Si tienes que llorar, llora, pero en su presencia. No te quejes. No, mejor dicho, me incluyo. No nos quejemos. No murmuremos.
No permitamos la amargura en nuestro corazón. Y si la amargura ha visitado nuestro corazón, desechémosla en el nombre de Jesús. Y permitamos que un espíritu de agradecimiento venga a nosotros. Pidámosle al Señor un espíritu de agradecimiento porque Él no nos ha dejado. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el que comenzó en nosotros, el que comenzó en vosotros, dice la palabra, la buena obra no se detendrá hasta terminarlo, hasta que usted y yo logremos ese ensanchamiento para gloria del Señor. Mientras tanto, disfrutemos el camino porque no estamos solos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Él va a estar conmigo en el camino. Su vara y su cayado me infundirán aliento en medio del valle de sombra y de muerte. Y el Señor nos manda a no temer, porque Él está con nosotros. Así que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta enseñanza y ánimo. No importa la angustia o la prueba que estás pasando, no es tu final, solamente es tu proceso y es el camino. Pero pronto llegarás a tu final, al ensanchamiento que Dios quiere para ti. Pero ten paciencia. El camino, Él sigue caminando, que pronto llegarás, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén.